Este mes en noticias animadas, Netflix anuncia una nueva serie para su plataforma de streaming, o más bien para este mes. ¿Es drama Disney o es en serio? Kiku Toasty está de regreso con una tercera temporada. Los vecinos Green están en busca de una nueva película. Vendetta. Se filtran más detalles de Tom y Jerry, ahora es su fecha de estreno. Space Jam 2 filtra detalles más relevantes, ahora son los uniformes de cada uno de los personajes. Solar Opposites tiene segunda temporada para Hulu. Hay que esperar a que lleguen los aliens. Disney Plus tiene todo su catálogo ya listo para el 2021. Entre muchos son series y películas. The Lighthouse ya está lista. Solo falta la fecha de estreno para su película en Netflix. Ojalá haya buenos resultados de parte de Lincoln y sus hermanas. Se revela el trailer oficial de Camp Coral, uno de varios spin-offs de Bob Esponja, y el SpongeBob ya incluido. Si viste la película, tendré de quién se trata. Y comenzamos esta tercera edición del año de Noticias Animadas con una nota espectacular, ya que Netflix acaba de confirmar una nueva serie para este 2021. Se trata ni más ni menos de Kid Cosmic, una nueva aventura que Netflix nos hará disfrutar, ya que se trata de un niño que tiene la capacidad de ir al espacio junto con otros seres de extraordinaria fuerza y poder. Gracias a ello, un grupo de mercenarios se entera de esto y nos quiere atrapar con el fin de obtener dichos poderes. La serie tiene planeado estrenarse para el mes de abril de este año o más o menos en verano, no se sabe, ya que solamente nos mandan el trailer. En otras noticias, yéndonos a Disney, se rumoraba que este personaje iba a volver, pero siempre sí era real. Me refiero ni más ni menos a Kiku Toasty, medio doble de riesgo, quien luego de casi 10 años regresa ahora a la plataforma de Disney Plus. Eso sí, ojo, no va a regresar a la plataforma de Disney XD o Disney Channel, sino a Disney Plus, ya que es más fácil verla. Quiero contar con nuevas atracciones y nuevas aventuras junto con su amigo Gunter y evadir nuevamente a su hermano Rar, además de ir nuevamente con la ayuda de Wayne. En otras noticias, yéndonos más al cine, se muestran más detalles de la nueva película de Tom y Jerry. Esta vez se trata de la fecha de estreno de esta cinta. Podría ser hasta verano de este año o abril, ya que la cinta ya está casi terminada y aún faltan algunos detallitos que ver. Un por ejemplo, ¿quiénes harán las voces de los personajes live action? ¿O qué pasará con Tom y Jerry en esta cinta? Obviamente sabemos que llega a Nueva York y Jerry se llega a operar en un hotel en donde Tom trabaja. Luego de tantos años, estos personajes regresan con todo a la pantalla grande, y así con más comedia y diversión de la antigüita. Yéndonos a otra información, Disney XD también confirma una película, pero de los vecinos Green, la serie más vista de 2018 y la más moral, regresa con nuevas ocurrencias y con una nueva película. La familia Green es amenazada con un vendedor de bienes raíces a demolerle su casa, ya que no es habitable en la gran ciudad. Depende de Rillo y su hermana Tilly y su familia en detenerlo y así seguir viviendo en donde están, así sin perder su zona de confort y lo demás. La película se tiene planeada para el año 2021, aunque no se sabe la fecha. Y en unos otros detalles, la nueva película de Space Jam tiene más cosas que mostrarnos. Claramente nos mostró el nuevo traje de LeBron James y ahora solamente quedan los personajes de Looney Tunes. Esto pasó con Lona Bonnie al verla enseñando el nuevo uniforme de básquetbol
de los Looney Tunes. Space Jam 2 se tiene planeada estrenarse para el verano de este año o en otoño, quién sabe, pero eso sí, podremos dejar a los personajes de Warner más listos que nunca, y además dejando detrás el primer uniforme de la mismo que en la versión del 1996. Ciara LeBron James ya cuando se enfrente a los nuevos enemigos, ya que obviamente los Monsters no tendrán participación en esta película, o al menos eso se rumora, ya que todo el mundo anda con esa reacción desde diciembre del año pasado. A ver qué pasaría. Perdón chicos, pero a lo mejor no van a aparecer en la película, a menos que el director que se encarga de esto se dé cuenta. Y nos vamos a continuación ahora con Hulu. Se da la nueva orden de una segunda temporada de Solar Opposites. La nueva serie de Olden Warriors es renovada con una segunda temporada, como lo dije anteriormente. La familia extraterrestre de Atlanta cercano se muda a nuevos horizontes y tiene nuevas aventuras. Ojalá que Olden Warriors nos muestre también la segunda y tercera temporada, la séptima temporada de Rick and Morty, además de nuevos proyectos. Al parecer le va bien, pero con Solar Opposites se depende de donde esté. Yéndonos más información ahora en plataformas digitales, Disney Plus desde el año pasado cerró el año con más sorpresas. No llegaban a 1000 meses de que se haya estrenado Latinoamérica y ya tenía trasladadas nuevas series y películas en su plataforma. De hecho, se tiene mucho catálogo de Marvel, Star Wars y además de Disney. Entre ellos están las películas de Soul, la cual se estrenó, y además las series de WandaVision, Soldado del Invierno, y además una nueva película de pizza llamada Ponte Rojo, una de las varias cintas que podemos ver en 2021, no en cine sino en Disney Plus. Ya van a darse cuenta del error que está cometiendo. Para cerrar este noticiero también tenemos un poquito de las últimas noticias, como por ejemplo The Lighthouse. Center City tendrá su película estrenada en Netflix. La familia disfuncional más grande de toda la televisión animada vuelve con más aventuras, esta vez enfrentándose a nuevos retos en su propia ciudad. Vaya, como pueden ver, Lincoln y sus hermanas tendrán que enfrentarse a nuevos retos y nuevas adversidades en esta nueva película, aunque no se sabe de qué trata, pero seguramente la podemos ver en lo que transcurre de este 2021 sin la pandemia o algún año lo que necesita. Se ha esperado este momento desde hace 5 años y esto solamente es el principio de su celebración de aniversario. Ojalá que haya más temporadas, además de la tercera temporada de Los Casas Grandes que se tiene esperando desde el año pasado que se estrenó segunda. Para cerrar con broche de oro de esta sección, les traigo un nuevo adelanto de temporal, el nuevo spin-off de Bob Esponja, el cual se tiene planeado ver para julio de este año. Ojalá sea bueno. Y bueno, esta es toda la información que pueden encontrar en noticias animadas. Recuerden suscribirse y activando la campanita de notificaciones, ya que apenas estamos comenzando este buen año 2021.